Eh, a ver, durante estos últimos 3 días se conocieron algunos datos que a mí me parecen muy interesantes y que vienen a reafirmar una teoría intuitiva, porque nosotros no tenemos plata, no hacemos focus group, no hacemos encuestas, simplemente yo siempre digo, la virtud que tenemos quienes vivimos en el interior y que no tenemos recursos es agudizar la intuición. Es lo único que podemos hacer y escuchar mucho para poder advertir lo que está pasando en la sociedad. Yo acá te hablaba siempre hace un tiempo atrás que te digo que el modelo Milei es un modelo que deja al 50% de la población afuera del consumo que en algún momento nosotros entendimos como de clase media. Mucha gente me lo discutía. De hecho, el fin de semana tuve una cena a la que fui invitada. Muchísimas gracias a los que me invitaron. Fue una cena muy interesante, todos hombres de negocios. Eh, claro, la mayoría de ellos con posiciones económicas muy distintas a las del resto, a las de la gran mayoría de la provincia de Jujuy. Entonces ellos me decían, no, pero vos tenés que ver que tenemos crecimiento acá, crecimiento allá. Vos veías los vehículos que estaban en el parque automotor que estaba estacionado, digamos, de quienes me invitaron a la cena, y claro, eran todos 0 kilómetros de hace un año. Mi camioneta que pierde aceite, no mentira, pero en 2017 y desentonaba con el contexto. El tema es que lo que yo siempre digo es, mucha gente no sale de su metro cuadrado. Y tenés que ver y observar y profundizar la intuición, ¿sí? Para darte cuenta que está pasando un fenómeno en la Argentina, o por lo menos en nuestra provincia, en el país que yo vivo, en mi pago chico, que tiene que ver con que la clase media en un porcentaje muy grande solo pertenece a ella por cuestiones socioculturales, aspiracionales, diría yo, pero que en términos económicos ya no pertenece a la clase media. Ayer, si vieron el programa de Diego Scheinman, pudieron observar seguramente, hay un periodista que se dedica al análisis de la clase media, de hecho tiene un libro al respecto que él dice que digamos, nosotros en la década del 70 y el 80 teníamos un 75% de la población en clase media, 75% de la población en clase media, lo que se llama el país de Mafalda. Mafalda que tenía su papá, que tenía una casa, que tenía un trabajo, que la madre era ama de casa, que con eso les alcanzaba para vivir, no vivían en la abundancia, iban a la escuela pública, pero luego los veranos se iban de vacaciones a Mar del Plata, tenían el autito, es decir, la aspiración del departamento propio o la casa propia, del autito propio y de las vacaciones. Y de un trabajo que te permita vivir adecuadamente la familia típica argentina, 4 integrantes. Ese país no existe más. Se profundizó, se destruyó con el menemismo, luego terminó de romperse ya a partir de la crisis del 2001. Mauricio Macri mejoró los índices, nunca nadie lo va a decir, es una cosa increíble. 2017 fue un año de índices todos positivos para la clase media, para, digamos, la pobreza llegó al 27 por primera vez en la historia después de muchísimo tiempo, porque siempre estábamos arriba del 30, 32, 35, etcétera. Y cuando se está yendo del poder, antes de las elecciones de agosto, había crecimiento, la inflación a la baja, la inflación mayorista a la baja, con reservas. Digo, había una estabilización de la economía progresiva. Viene Alberto Fernández, vuelve a destruir todo y viene Milei con un proyecto que es posible que ponga a la Argentina en un lugar preponderante de la economía. Pero el costo de eso es que lo que hoy queda de clase media, que es el 43%, el 23%, el 26%, perdón, es en realidad clase media baja o pobre intermitente. Es decir,
no llega a fin de mes, no llega a fin de mes, tiene un problema de disponibilidad de ingresos, es decir, el ingreso que tiene mensual, después que paga todos los servicios, gas, luz, energía, no luz, los servicios de recolección de residuos, ponerle la ABL en Buenos Aires, acá lo que tiene que ver con las tasas municipales, etcétera, que son obligatorias, no sé, el combustible del vehículo si es que lo tiene, etcétera, no tiene resto para el gasto habitual. Entonces, el consumo en supermercados, alimentos y bebidas, etcétera, está en rojo. Porque la gente, ese 26% que todavía integra clase media a partir del 20 de cada mes, es pobre. Entonces, pobre intermitente. A eso le sumás el 30% de pobres. Y yo sostengo que este proyecto funciona con el 50% de gente fuera de lo que es históricamente el sentido de clase media que tuvo la Argentina. Es decir, es la destrucción de aquello que nos diferenció del resto de América Latina, la latinoamericanización de la sociedad argentina. No muchos hablan de esto. No siempre la gente quiere asumir además la realidad. En esta reunión en la que yo estaba, yo decía, hay quienes han crecido, han vivido en clase media y creen que lo siguen siendo, pero en realidad hoy ya no tienen las mismas posibilidades de consumo. El otro día Anita decía, cuando era pudiente, todos los días me iba a tomar un cafecito. Estamos hablando de un café. A la confitería, bueno, el detalle ese, ¿no? Hay gente que cuando, entre comillas, voy a usar la frase de ella, me parece divertida, cuando era pudiente, compraba el diario todos los días. Gente mayor, sí, hoy jubilada, que no tiene tanto, que no le gusta leer el diario, las noticias en el teléfono, en la pantalla, sino que, o porque no lo sabe usar, etcétera, compra el diario. Bueno, ya no compran el diario todos los días. Hay gente que dejó de comprar jamón Paladini y empezó a comprar jamón de segunda marca. Gente que dejó de comprar el queso Tivo de primera marca para comprar segunda o tercera marca. Que dejó de comprar el cafecito que tenía para tomar, ¿viste? En su casa. Ya no compra eso, porque ya no le alcanza. Va dejando en el camino consumos que los tenía asumidos como cotidianos, como diarios, que ya no los puede hacer. Cambiar la marca del shampoo, por ejemplo, parece una pavada, pero son índices o son detalles que te van mostrando cómo tenés que ir amoldándote a tu nueva realidad. Entonces vos seguís creyendo que sos de clase media, porque a lo mejor incluso tenés estudios completos primarios, secundarios, universitarios, porque a lo mejor tenés incluso una propiedad que la heredaste o que la compraste en tu matrimonio cuando tenías, no sé, 30 años, es decir, hace 50 o 30 años atrás. No podés cambiar el auto porque tu ingreso no da para un crédito como el que te dan prendario. Entonces tenés el auto del 2013, del 2015, ya avejentado. Y hace unos años lo cambiabas cada 3 o 4 años, con los planes, pagando, haciendo un esfuerzo, pero llegabas. Hoy no llegás ni a propósito. Es más, no das en el scoring. Cuando yo decía esto, además de decirle a esta gente que era necesario caminar un poco más allá de los barrios acomodados de nuestra ciudad y comprender que hay una enorme mayoría de gente que vive en barrios marginales, no porque no tengan servicios. Ojo que en eso Jujuy, en eso es muy superior a lo que es el conurbano bonaerense y demás. Nosotros tenemos buena
con gran esfuerzo, ¿no? El gobierno provincial, los gobiernos municipales llevan los servicios hasta los barrios que se han ido constituyendo a partir de asentamientos, etcétera. Hay que ver que allí viven, escucha bien, en Jujuy, capital, entre 90 y 110.000 personas. Y no sé cuántos habitantes tiene San Salvador, tendrá de 400.000, Sí, más o menos. poquito menos, sí, Un pero poquito sí, menos, ahí. menos. Vuelvo a decir, digamos, en los sectores, en barrios menos clase media baja y baja, viven más de 110.000 personas. De, pongamos, 380.000 personas. Bueno, hay que medir ese detalle. Hay que salir a caminar. Hay que comprender cómo vive nuestra sociedad. Vuelvo a decir, muchos de nosotros creemos que somos clase media por nuestras condiciones, si querés, socioculturales, pero en términos de ingreso y de consumo, somos pobres intermitentes y otros pobres directamente. Hoy un jubilado que cobra, no sé, 900, 700.000 pesos, es pobre, chicos. Es pobre. Cuando yo planteaba esta paleta, digamos, de colores y esta teoría, si querés, sociológica, que yo llevo adelante ya hace un año y medio, que además he conversado y ustedes lo han escuchado acá con Andrés Malamud, digo, no es que soy una chiflada, no sé, caída del cielo, que extraterrestre, que se le ocurrió esta historia. Una persona de la mesa me dice, efectivamente, yo ya no puedo ir a tomar un café todos los días con mi esposa como lo hacía habitualmente. El resto de los integrantes de la mesa creo que se quedaron sorprendidos. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un proceso muy difícil y que además depende mucho de nuestra paciencia. Yo no creo, pero porque yo no creo que el proyecto Milei sea exitoso para esa clase media baja y para la clase baja. Creo que va a ser muy exitoso, sí, para la clase alta y la media alta. Creo que la paciencia que está teniendo la clase media y baja y la esperanza de un 52% de la población en que esto mejore, va a caer en saco roto. Pero yo no sé nada de economía. Yo solo tengo mi experiencia y mi intuición. Ojalá Dios quiera no sea así. Y un día diga, che, me equivoqué. Pero es el modelo menemista. Y mira cómo, ¿cuál era el problema mayúsculo en la época del menemismo? Si ustedes recuerdan, la desocupación, ¿se acuerdan? Eran 20% de desocupación, me acuerdo, año 1999, si no me equivoco. El gran problema que dejó el menemismo y la convertibilidad fue la desocupación. ¿Por qué? Por la falta de competitividad de la Argentina. Y entonces el cierre de fábricas, de industrias, de comercios, etcétera, de pymes. La crisis de la pyme. A un año y medio del establecimiento del proyecto de Milei, empezás a ver ya 2 dígitos en los índices de desocupación de las grandes urbes, por ejemplo, conurbano bonaerense. Con Menem el proceso fue más lento, pero fue igual. El problema de estos proyectos precisamente es la pobreza y la desocupación. Después vinieron los planes sociales, ¿se acuerdan? Bueno, el problema es que no te va a alcanzar con los planes sociales. Porque ya hoy tenés tarjeta alimentaria AUH, subiste un 400% en un año y medio tarjeta alimentaria AUH. 2 dígitos de desocupación en el conurbano bonaerense. El proyecto Milei puede resultar siendo
exitoso. El costo será desocupación y pobreza para un 26% de la clase media baja de hoy y el 30% de los pobres históricos. Porque la pobreza no solo se tiene que medir en nivel de ingreso, sino en lo que te resta del ingreso para poder consumir. Después que pagaste transporte, servicios, tasas, etc. Y además, eso en Jujuy, repito, es mucho mejor que en el resto, por lo menos que en el conurbano. También se tiene que medir el acceso a esos servicios que tenés. En fin, de estas cosas hablamos a veces un par de perjiles a los que no nos escucha nadie. Somos la radio menos escuchada del país, ya lo saben ustedes, el streaming menos visto del país, pero que vamos advirtiendo cosas que vemos. Yo te decía también el otro día, y lo vengo sosteniendo, no empieza a terminarse la paciencia, empieza a ocurrir que la realidad empieza a golpear y muchos están entre la esperanza y la desazón. Anoche este periodista que se dedica al análisis del humor social, literalmente, en términos de consumo, digamos, no mide el humor social político, mide el humor social literalmente. Dijo una frase que apareció por primera vez en los focus grupos que él realiza, y la dijo textual. Alguien dijo, comprar duele. Alguien que se identificaba de clase media, media baja, y que dijo, ir a comprar duele. No se olviden de esa frase. No sé qué hora es porque estoy 10:45. Gracias.